¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Muchos de nosotros hemos aprendido cosas que nos han resultado quizá muy poco útiles en la vida, por repetición o memorización. Nos hemos llenado de datos que solo hemos logrado lucir en situaciones cuando, por ejemplo, queremos dar alguna información, pero que raramente nos han servido para algo. Todos en algún momento hemos pensado o nos ha pasado esto. Hoy vamos a hablar de nuestro sistema educativo, a echarle un vistazo a nuestra educación, a nuestros estudiantes. ¿Qué no nos deberían enseñar en la escuela y qué sí? ¿Será que eso que consideramos que es inútil en el colegio le podríamos sacar provecho en un futuro en nuestro mundo real? Hoy queremos hablar, aquí en directo, de educación. Comenzamos. Bueno, ¿cree usted que lo que aprendió en el colegio le ha servido para su vida? Veamos qué nos dijo la gente en la calle y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Algunas materias me sirvieron, otras me hubiese gustado que las hubieran profundizado y que tuviesen un mayor conocimiento. Por ejemplo, en pedagógicas, a pesar de que estudié en una normal que se supone que es formando maestros, salí muy mal preparada en pedagógicas. Claro, lo que yo aprendí en el colegio sí me sirvió para mi actualización personal, para ser una buena persona ante la sociedad. Y la educación que yo recibí en mi tiempo fue una educación completa, porque eran 2 jornadas. Era una en la mañana y otra en la tarde. Como unos 35 años de estudiar. Estudié hasta segundo año de bachillerato y siempre me ha gustado la matemática. Es algo que siempre me agrada. Es más, hasta la prueba me puedes hacer alguna pregunta de multiplicación, de división, de restar y te la puedo contestar, porque fue lo que más me gustó. El problema no es lo que yo haya aprendido y cómo me ha funcionado, sino cómo me lo enseñaron. Creo que el modelo actual de educación está muy cuadriculado, es muy rígido en la forma de enseñanza y pues todas las personas no aprenden de la misma manera. Claro que sí, pero creo que pues falta como un poco más de educación, porque pues al llegar aquí a Bogotá y pues entrar en una universidad, creo que la educación es muy básica, lo que recibimos en el colegio. Desde el colegio siempre me fomentaron las ciencias sociales, entre estos como la filosofía, en este caso ya como profesional, como psicólogo, la apertura ya como profesional. Estas bases me han servido para lo que soy ahora y pues también a futuro como un ciudadano de bien, que eso es un pilar básico desde el colegio, y pues hacer todo de manera más profesional y ser un agente real como ciudadano. Yo estudio ingeniería, entonces la parte de las ciencias y las matemáticas las aplico todos los días en mi carrera, y la parte, digamos, de las ciencias sociales, del lenguaje y demás, pues las aplico ya sea en escritura de textos, en lenguaje comunicativo con las demás personas y demás. 6 de la tarde, 42 minutos. Esta es una pregunta que nos hacemos los papás, ¿verdad? Si realmente lo que le están enseñando en el colegio a nuestros hijos les va a servir para el futuro. ¿Será que eso que parece inútil hoy día, algunas materias que hacen parte del currículo, se le puede dar la vuelta y volverlo una cosa que sea útil, ¿no?, para nuestra vida, para las experiencias que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida? Eso es una inquietud que obviamente tenemos como padres de familia. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Pablo Aljure León. Él es ingeniero eléctrico y magíster en educación con énfasis en administración educativa. Además es magíster en gestión ambiental. Muy buenas tardes por acompañarnos hoy. Gracias, Luz Elena, por invitarme. Bueno, queremos hablar de educación aquí, digamos, tendemos a hablar de temas que le ayudan a las familias a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Hablamos de salud. Hoy hemos querido utilizar este viernes, terminando semana, para que hablemos sobre nuestro sistema educativo, a ver cómo es que estamos, cómo están nuestros estudiantes. Y yo le pregunto, la mayoría de las cosas que enseñan en los colegios, ¿cómo las cataloga usted? Es decir, ¿son pertinentes, si son útiles? Empecemos por ahí. Pues una magnífica pregunta, porque es lo que llamamos la escuela tradicional. La escuela tradicional enfatiza calificaciones, tiempo, digamos, es más importante. Los colegios tradicionales son como las cárceles, que el tiempo de condena es más importante de lo que se hace allá adentro.
Entonces, por ejemplo, primero de primaria dura un año, quinto dura un año, pero ¿qué aprende uno allá? Entonces, lo que se aprende, otro aspecto es que lo que se aprende rápidamente se olvida. Son conocimientos temporales que llamamos. Estamos con la técnica de la memorización, ¿no? Aprender una cosa, incluso con el tema de los libros, leemos un libro no para algo que nos pueda, es decir, servir en un futuro, sino como para cumplir con una tarea. Sí, salir del paso. Entonces, los profesores, por lo general en los colegios, califican, le dan un peso a las tareas, un peso a la participación en clase, a la asistencia, a los trabajos, el examen y así. Y después computan todo y sacan la calificación de la asignatura en el bimestre, por ejemplo. Y al final, como cúmulo de los bimestres, y le dan un peso a los bimestres, así fuimos educados bastantes. Pero en ningún momento hablaron de lo que aprendieron. No se celebra el aprendizaje. Sí. ¿Cómo describirías a nuestros estudiantes hoy? ¿Cómo los ves? Pues primero muy estresados. Realmente para poder cumplir y dar. Entonces van al colegio como 8 horas. Después llegan a una segunda jornada a la casa, sea lo que sea la casa, puede ser el barrio, la manzana, el apartamento, la vereda, lo que sea. Y tienen que hacer una cantidad de tareas adicionales, a veces solos, muchas veces solos, están muy solos porque los papás hoy en día tienen que trabajar y los dos trabajar para poder producir, porque el ingreso ahora es menor de lo que era hace muchos años, en valor. Y fuera de eso, comer, recrearse, casi no hay tiempo, dormir, el sueño es muy importante para el aprendizaje, normalmente debe ser 8 horas. Entonces, realmente es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida? Entonces, los ve uno, hay niños que se suicidan hoy en día, que se cortan, se maltratan, no rinden en el colegio, el profesor se pone bravo y dice que es indisciplinado, pero en realidad, en el fondo, ¿de quién es la indisciplina? De nosotros los adultos educadores y padres de familia, de que no vemos en dónde está el rollo. Bueno, Juan Pablo, ya se comenzaron a mover nuestras redes sociales con este tema del que estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Saludo como siempre a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Estoy atenta a sus comentarios y ya tenemos llamada telefónica. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo quería hacer una pregunta concreta. Yo pienso que en el colegio a nosotros nos enseñan cosas muy valiosas, como lo estaban mencionando las personas que ustedes encuestaron. Sin embargo, ya en la universidad o en la vida, en el trabajo, yo creo que hay unas cosas que en el colegio pudieron hacer falta, como por ejemplo, cómo emprender, cómo ser creativo, cómo dar una conferencia, cómo desarrollar la marca personal de uno. Una serie de cómo que yo creo que si nos la hubieran enseñado en el colegio, hubieran sido muy valiosas en la universidad y en el mundo laboral. Yo quisiera preguntarle a Juan Pablo de qué manera estos cómo vender una idea, cómo ser creativo, cómo emprender, se pueden incorporar a la educación que se enseña hoy en día en los colegios de Colombia. Muy bien, Juan, gracias. Muy interesante tu pregunta. ¿Cómo podríamos todos esos temas que tienen que ver más con nuestra realidad, ¿verdad? Que tienen que ver con el emprendimiento, con el salir adelante, con la vida laboral? ¿De qué manera, pregunta nuestro televidente, podemos como incluir todo eso en nuestros currículum en el colegio? Para que ya cuando uno llega a la universidad uno se sienta un poco más preparado y no sentir como que lo que realmente estamos aprendiendo lo aprendemos siempre afuera y no adentro en la institución. Hay un concepto que se llama aprendizaje útil. Pero no es que sea útil porque el profesor le parece útil, sino útil de usar el conocimiento en situaciones relevantes. Entonces, si los niños, por ejemplo, aprenden a utilizar el conocimiento de matemáticas para resolver algún problema, pues va aprendiendo a resolver problemas, va desarrollando métodos, va desarrollando soluciones a algún problema. Sí. En cambio, hoy en día, por ejemplo, el profesor de matemáticas normalmente no habla con el profesor de lenguaje,
no habla con el de educación física para armar en conjunto, multidisciplinarmente, ese tipo de proyectos que son para la vida, no necesariamente para dentro de 15, 20 años, sino para la vida ahora de lo que los niños los aqueja. Sí. Cuestiones del día, por ejemplo, cómo podrían tener un proyecto que integre las matemáticas y el lenguaje alrededor del partido de fútbol o el campeonato de fútbol que van a tener, sí, o de la salida que van a hacer. Entonces, el presupuesto lo hace el profesor, el otro se coordina la salida y busca el sitio donde van a ir, maloca. No, es un problema a resolver académicamente. Entonces, conectar la academia con el mundo real de los niños es el primer paso. Y dos, orientarse no hacia el desarrollo de conocimiento, sino orientarse hacia habilidades, o sea, a usar el conocimiento. ¿Eres partidario de no más fórmulas de memoria? Mira, hay algunas cosas que para poder desarrollar la habilidad o aplicarlo rápido se deben saber de memoria. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Sí. Pero no debe ser objeto de calificación. No eres bueno o malo en la calificación si te las sabes de memoria. No, se las deben practicar tan rápido y con juegos y con algo muy rico, sabroso, todos los días, que se las aprenden de memoria. Pero lo que sí debe ser objeto de evaluación y de chequeo es cómo las usa para resolver un problema. De acuerdo. Es decir, deberíamos cambiar todo por completo el esquema de cómo estamos aprendiendo el tema de la matemática, que hasta el momento esta materia siempre tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Los algoritmos y no eso que tú decías ahora, trabajar más en lo que es el razonamiento lógico y aprender a utilizar esos números para resolver algo. Sí, o crear algo. Y también hay otro tema muy importante, Luz Helena y televidentes, y es que el profesor le caiga bien. Que el niño, sobre todo los más pequeños, primaria, preescolar, siguen al profesor porque tienen empatía con el profesor como cariño y cercanía. Y los más grandecitos, y ya digamos hasta la universidad, siguen al profesor porque confían en su conocimiento y en su habilidad y lo quieren seguir intelectualmente. Sí. Y hay una empatía a través de eso un poco. Uno se conecta por una cosa o la otra. Entonces no es solamente el currículo, sino la relación. Bien, me voy con Juan David, que lo tengo ahí en la línea. Hola, Juan. Sí, buenas noches. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, señora. Bueno, Juan David, te escuchamos. Cuéntanos. Bueno, yo doy un punto de vista clave. Uno como estudiante, tanto las instituciones, piensan que uno asiste y ya aprendió, y las cosas no son así tampoco. Y hay cosas que también puede aclarar, y es que los profesores también se aburren, así como los estudiantes en la educación. ¿Sí? Entonces yo quisiera plantear, no sé, como una propuesta, como para que ya se deje ese aburrimiento entre los estudiantes y los profesores, porque los docentes también deben ser escuchados, porque ellos también, como nosotros, también tienen situaciones, pasan momentos difíciles igual que nosotros. Igualmente también hay estudiantes que hay que aceptarlo, no rinden en su parte académica por partes personales o familiares, pero sí, yo sugiero más como en ese contexto o sentido de que mejorar como esa conexión entre el estudiante, los profesores y la institución. Muy bien, Juan David. Ahí con problemitas de comunicación, pero alcanzamos a agarrar la idea. Digamos que lo que propone él es, esto que él decía, no asistir, que no se trata de asistir, Juan Pablo, a la clase y creer que ya, porque el alumno fue al salón de clase, fue al colegio, ya algo aprendió ese día. Y lo otro que él dice ahí es que propone que haya una mejor conexión entre el estudiante y el docente, precisamente lo que conversábamos anteriormente, que tiene que ver con una empatía, porque uno termina cogiéndole fastidio a la materia por un profesor que de pronto no es muy cierto, que de pronto puede entrar a la clase serio, puede entrar, es decir, tener cierto temperamento, etcétera. Entonces, eso era lo que nos planteaba más o menos Juan David. No sé si quieres agregar algo. Está perfecto. Muy bien. Con respecto a lo que conversamos hace un rato, que son los libros, hoy que tenemos todo este tema digital,
Yo te quiero preguntar, Juan Pablo, ¿qué papel sientes tú que están teniendo los libros hoy día? Primero por el tema digital y también lo digo porque están siendo usados para cumplir tareas específicas y no lo que conversamos ahorita, ¿no? Algo que nos quede ahí. Sí, mira, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, la idea era que uno se iba leyendo los tomos de la enciclopedia de turno, la británica o lo que fuese. Uno cada 3 meses llegaba a la casa y esa era la fuente de información. Entonces uno se leía el tomo 5 3 meses. No había internet. Entonces el poseedor de la información eran ese tipo de libros o el profesor. Entonces era muy importante que la clase estuviera centrada en el profesor. Hoy en día el estudiante hace un clic y hay 500 versiones de la información, unas válidas y otras inválidas. Entonces, lo importante hoy en día en la habilidad no es si tiene la información o no, es si es válida o no. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Qué método vas a usar? Son habilidades para seleccionar, validar, investigar, evaluar y enseñar a otros esa información. Entonces, ¿cuál es el rol del profesor en clase ahora? Y para el siglo XXI, que ya llevamos 18 años del siglo XXI. Pues el rol es, obviamente, ayudarlos a desarrollar esas habilidades, ayudarlos a aprender, a pensar, a validar, descartar información, llevársela bien con cualquiera, trabajar en equipo hasta con su enemigo, llevar salud mental, llevar salud física con lo que está aprendiendo de biología. Es tener calidad de vida. Hay una definición que me gusta que es del doctor William Glasser, de hace unos años que le escuché, y decía que educación es el proceso por medio del cual aprendes a agregar calidad a tu vida. De acuerdo. Y ahora que tú hablas del tema de las habilidades, quiero que profundicemos más adelante en todo este modelo que están aplicando ya muchos colegios, que está basado en la teoría de la elección, ¿cierto? Le dan la posibilidad al estudiante de comenzar a tomar decisiones. Pero me voy a la línea porque tengo ahí a Marta que me está esperando. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, para felicitarlos por tan excelente programa, porque como padres de familia difícilmente tenemos acceso a tan buena información y tan buenos programas que nos ayuden con nuestros hijos. Quería preguntarle una cosita al doctor Juan Pablo, y es el qué opina de la educación virtual, digamos, para un niño en bachillerato. Muy bien Marta. Pues la educación virtual es un vehículo para tener profesores de cualquier lado, tener conexiones con un mundo globalizado. No reemplaza la clase personal o la interacción personal con gente, compañeros, profesores y personas con quien pueda relacionarse con eso que está aprendiendo. Entonces, en mi concepto no excluye, es decir, ese formato no es excluyente, es un magnífico complemento de algo que antes no existía. Entonces, por ejemplo, podríamos tener proyectos entre Bogotá y Cartagena para resolver algún asunto de Colombia, que antes no se podía. En línea, en segundos, entre dos grupos de la misma edad o de diferentes edades en sitios diferentes. Ahora, educación virtual, sí es sentarse en el computador a aprender matemáticas de cabo a rabo, lenguaje de cabo a rabo, hasta con audífonos y demás, y ya hay cosas que no se van a desarrollar, no va a desarrollar ciertas habilidades, como es utilizar esto que estamos haciendo entre tú y yo ahorita, requiere una habilidad. Por ejemplo, el hablar y escuchar, que casi no se le da importancia ni siquiera en la prueba Saber 11.
sí se le da muchísima importancia en el mundo laboral. Juan Pablo, tenemos que irnos a la pausa, pero esto lo tenemos que seguir después del corte porque está bien interesante y a los padres de familia están muy interesados en esto. Tenemos comentarios ya de redes sociales, así que tenemos muchísimo contenido después de la pausa. Antes el dato. Y el dato que hemos escogido hoy es esta frase. Miren qué importante es y qué bella también es. El gozar, no el poseer, lo que nos hace felices. Esto es una frase de Montaigne a propósito de esas decisiones que toman muchos estudiantes hoy día, Juan Pablo, ¿verdad? Que dicen, yo estudio dependiendo de algo que me dé plata, que me dé dinero, un negocio que pueda montar, pero no algo que realmente me apasione. Vamos a hablar de eso después de la pausa, ya volvemos. Necesito a todos, necesito de su entusiasmo, necesito de su compromiso. Vargas Lleras será presidente de Colombia. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En este mes de mayo pidamos por Colombia. Hagámoslo como buenos ciudadanos, como hijos de la patria, a la que deberíamos querer y servir, como a la tierra en donde nacimos, la que nos brindó un ambiente propicio para conocer a Dios, para injertarnos en una historia escrita por personas de bien, la tierra en donde aprendimos a expresarnos en un idioma sonoro y magnífico, y en donde hemos conocido tradiciones y canciones que nos permiten alegrar al prójimo, descubrir el gozo de la existencia. Pidamos por Colombia, por sus autoridades y porque responsablemente elijamos un buen presidente del país, un hombre que cree en Dios, que ame a la patria y que sirva a la gente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Queremos saber qué proponen los candidatos presidenciales para Bogotá y sus habitantes. Por eso, este martes 8 de mayo, en el canal de Bogotá y su gente, tendremos en directo el Gran Debate Capital, a partir de las 8 de la noche, por nuestra señal abierta, Facebook, Twitter y YouTube. Elecciones 2018, solo por Canal Capital. Muy bien, 7 de la noche, 3 minutos. Gracias por seguir allí conectados con nuestra señal en vivo. Estamos en vivo desde nuestros estudios aquí en Canal Capital. ¿Qué tan útil fue lo que aprendimos en el colegio? ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué es lo que deberían enseñarles y qué no deberían enseñarles en las escuelas? Sobre todo para poder vivir
en el siglo XXI, ¿cierto? ¿Qué tan transferibles son los conocimientos que nos han enseñado a nuestro mundo real, a nuestra vida real, a nuestras experiencias de vida real? De eso estamos hablando hoy aquí en directo de Canal Capital. Creo que tenemos llamada, ¿cierto? Tenemos llamada. Hola, ¿con quién hablo? ¿Edison? Sí, señora. Hola, aquí estoy Edison. al aire. Bueno, aquí te tenemos. Cuéntanos, que te escuchamos. Mira, señorita, lo que pasa es que yo mirando el programa, están hablando de todo un poquito. Yo tengo 3 hijos, ya mis 2 mayorcitos están en la universidad. Ahora estoy lidiando con una niña de 12 años que está en el colegio. Empezamos con colegio privado. Bueno, pues en el colegio privado sucedieron muchas cosas. A raíz de la plata que nos hacían, pues la pasaban al colegio distrital. En el colegio distrital está pasando, sucede y acontece que de pronto lo que uno alcanza a ver en ese colegio con los profesores es la falta de autoridad de los profesores hacia los alumnos. Yo dándome cuenta, y pues yo lo digo personalmente porque muchas veces me tocó ir al colegio, había niños que cogían 3 niños de la manito y se salían del salón. O sea, la profesora dictando clase y los niños salían como Pedro por su casa. Pues en ese caso a mí no me parecía como algo lógico, ¿no? Pues se supone que la primera autoridad que existe en un colegio, aparte de, pues que digo yo, el rector, deben de ser los profesores. Y en este caso los niños no, y la profesora no decía nada. Entonces yo hablaba con la profesora, venga, ¿qué está pasando? O sea, la autoridad es suya. Dijo, sí, papito, pero es que como a nosotros nos tiene las manos atadas. Bueno, se nos cayó la llamada. Pero ahí nos estaba contando Edison la experiencia en el colegio con sus hijos. Juan Pablo, yo te quiero preguntar a propósito de esto que nos comenta nuestro televidente, ¿qué estamos haciendo desde el Estado, desde nuestras instituciones para poder apuntarle a esas habilidades de nuestros hijos? Para poder apuntarle a lo que realmente está necesitando para enfrentar eso de lo que estamos hablando, las experiencias de la vida. ¿Qué se está haciendo? Sí, el Ministerio de Educación Nacional ha sacado lineamientos que están basados, curriculares, que están basados en competencias. Sí. Eso me parece un gran avance por parte del Ministerio y hay gente que asesoró, gente muy buena que asesoró al Ministerio en ese proceso. Ya digamos, la implementación de eso ha sido bien compleja porque realmente para poder implementar todo un programa educación basada en competencias, uno debe cambiar la escuela y no ser una escuela tradicional. Era lo que les decía de estar combinando tareas con exámenes, trabajos, puntualidad, proyectos y todo, y se arma un promedio. Entonces, el enfoque es hacia calificaciones y no competencias, habilidades, destrezas, usar el conocimiento. Si se hace eso, entonces imagínate que yo tengo acá en el vaso, al final del bimestre, te digo, mira, lograste esto de esto en español. ¿Y eso qué te dice? Pues nada. Y te sientes, pues, triste. Pero si hay varios vasos, uno es sobre hablar, otro sobre leer, otro sobre escribir, escuchar, bueno, diferentes tipos de habilidades. Y en cada uno yo te doy una retroalimentación y a los papás realmente sobre cada uno, qué es lo que está pasando en su aprendizaje. La conversación es más sobre aprendizaje, claro, no sobre calificaciones. Hay países que no califican, países hoy en día, y se han alejado de eso para que el enfoque del niño y el maestro sea de calificaciones. Ahora, de lo que estaba diciendo un poquito el que llamó, el televidente que llamó, sobre la autoridad sobre, no la autoridad con, o la autoridad dentro, son diferentes. Si los niños deben ponerme cuidado solo porque yo soy el profesor y ahí me quedo, pues le deseo suerte, porque hoy en día no tenemos ese tipo de seres humanos jovencitos. Los niños de hoy en día quieren entender para qué les sirve lo que se está aprendiendo o lo que se está pidiendo que hagan. Quieren conectarse emocionalmente. Antes también, pero hoy en día tienen por alguna razón esa necesidad más marcada. Saludo a Gerardo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, de verdad que los felicito por este programa porque creo que muy pocos canales se atreven a comentar estos temas tan directos. Con respecto al tema de qué hemos aprendido, qué es aprendizaje en nuestro colegio, mira, yo tengo un concepto totalmente diferente, estoy acorde con nuestro panelista, pero para mí este tema del colegio, de la universidad, para mí es un adoctrinamiento de las élites. Para mí el sistema educación se debe cambiar por completo. Deberíamos del Ministerio de Educación y todos los colombianos de tratar de que esto no sea como un sistema militar donde a usted lo juzguen de cómo se sienta, si no se aprendió las tablas, castigo, si no se aprendió cuándo fue que fue el tema del 20 de julio en Colombia, entonces 0 en calificaciones. Yo creo que esto hay que cambiarlo más didáctico para que el estudiar no se vuelva un martirio para el niño, que sea algo lindo, que quitemos el tema de las calificaciones. Yo ya eso. Muy bien, Gerardo. Gracias por comunicarte con nosotros en directo. Juan Pablo. Pues, por ejemplo, si uno va a aprender sobre Simón Bolívar y el general Santander, vale la pena disfrazarse. Si uno está en quinto de primaria y va a aprender sobre la historia de Colombia, hagan dramatizado sobre eso. Si quiere que de pronto se acuerde de algunos datos históricos puntuales, por ejemplo, la independencia y este tipo de cosas, pero sobre todo gozársela. Si no hay un goce, no hay memoria. A veces se requiere que memoricen algunas cosas, no para calificar, sino para poder usarlas después. Sí. Por ejemplo, si yo voy manejando el carro y necesito sacar un libro para que me diga dónde está el pedal de freno o qué es lo que hay que hacer para que ande el carro, y todo el tiempo estoy mirando, pues me estrello. Entonces hay cosas que uno debe saber rápido porque las hace muchas veces y es divertido haciéndolas, y no, se van anclando en la mente. En mi época las capitales las aprendíamos con la plana. ¿Sí? La profesora que dictaba y toda la clase era dictando y uno era que espérate que no, esa era la metodología. Cosas que, un texto larguísimo que al final de cuentas uno obviamente se tenía que aprender, porque literalmente era así, aprender para el examen. Pasé el examen, chao. Sí. ¿No? Por ejemplo, habilidades tan importantes como te decía antes de hablar y escuchar. Un matrimonio no se salva porque sé leer y escribir. ¿Por qué se salva? En un momento dado que tengan un problema, carteándose, mandándose WhatsApp, no, sabiendo escuchar para armar empatía y hablando para resolver asuntos, conciliar. Esas habilidades no están en Saber 11. Bueno, Juan Pablo, vamos a ver cómo se está moviendo este tema en redes sociales, porque con llamadas se ha estado moviendo bastante. Tengo comentarios que no he tenido tiempo, pero ya los voy a leer. Saludo a Gustavo para que nos cuente, si hay preguntas o comentarios. Gustavo, adelante. Luz, feliz noche para usted, para nuestro invitado y todos los televidentes que se conectan con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Recuerde enviar sus preguntas y opiniones a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Comenzamos esta ronda de preguntas y opiniones viendo qué están diciendo nuestros tuiteros el día de hoy. @Cata Rivera. El colegio te ayuda a desarrollar habilidades de socialización. Eso fue lo que más aprendí. Los demás conocimientos, pues nunca usé la factorización, pero sí la ortografía. Lo que usas depende de a qué te dedicas. Cata, gracias por estar conectadas ahí con nosotros en el directo de Canal Capital. Recuerden seguir enviando sus comentarios y preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro siguiente televidente del día de hoy es @Linda_Varela95. Bastante me permitió desarrollar mis habilidades, no solo académicas, sino también interpersonales. Linda, gracias por tu comentario aquí en esta noche en el directo de Canal Capital. Recuerde seguir participando a través de Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Nuestro último televidente del día de hoy es @T_Laura24. Sin duda alguna el colegio es una de las herramientas fundamentales para la formación del ser humano, pero hay muchas cosas que no son necesarias. Laura, gracias por estar conectado con el directo de Canal Capital. Les recordamos a todos los televidentes que pueden seguir usando nuestra línea telefónica o cualquiera de nuestras plataformas digitales para comentar sobre nuestra
nuestro tema del día. Luz Helena, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes con un tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Claro que sí, Gustavo. Mil gracias, como siempre, por sacar lo más destacado de nuestros tuiteros. Feliz fin de semana también para usted. No todos aprendemos de la misma manera, ¿no, Juan Pablo? Lo que no sé si la escuela sabe esto, porque no sé si en la práctica realmente lo aplican. No creo. Ahí la capacitación de los profesores es esencial. Mucho se debe aprender en la capacitación de profesores de psicología. Los seres humanos metemos una cantidad de variación entre cada uno. Si uno tiene 2 hijos, 3 hijos, cada uno es un mundo diferente. ¿Cómo era un aula de 30, 40 o 50 en algunas escuelas? Entonces cada uno es un mundo aparte. Y fuera de eso, en cuanto a estilos de aprendizaje, inteligencias, talentos y demás, más aún. Muy bien. Termino acá con el nombre de un libro de Nunzio Ordine, que es un profesor italiano que estuvo ahorita en la Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá, que se llama La utilidad de lo inútil. Y habla precisamente de esto, Juan Pablo. Habla de cómo eso que nosotros consideramos, pensamos, creemos que es inútil, ¿verdad? Como la literatura, el arte, la filosofía, decimos, no, pero eso ¿para qué nos va a servir eso? ¿Cómo se le puede realmente, eso también se le puede ser útil al final de cuentas en nuestro mundo real? Es un libro muy interesante que le recomendamos. Quiero terminar, producción, rápidamente porque la gente está muy pendiente que leamos también sus comentarios. Catherine Sánchez nos saluda. Mariela Murcia Suárez dice, a mí me parece una educación mediocre comparada con años anteriores. Camilo González, llevamos décadas con la misma educación. Nos saluda también Dalila Guerrero. Sigo acá con Carmen Bastos. Todo lo que se aprende en el colegio le sirve a uno en cualquier momento de la vida, dice Carmen. Entre más vivimos, más aprendemos. Hipatía Duquesne dice, la verdad, eso lo que se aprendió en el colegio es solo para demostrar en un examen de estado con el fin de que el colegio quede bien, siempre y cuando sus estudiantes obtengan un puntaje alto. Ahí no se fomenta la educación. En conclusión, el tener un colegio es el mejor negocio porque ganan las directivas y los docentes pierden por los salarios mediocres. Lida Rodríguez, en un país de poquísimas oportunidades de surgir como Colombia y de tan difícil acceso a la universidad, deberían implementar más escuelas técnicas y no hacer de ellas un monopolio y fácil acceder a estas escuelas. Y para terminar, Fractal es vida. Para ver el resultado de la educación solo basta con ir a los baños de los colegios, ver el tipo de sillas y el estado en el que éstas se encuentran. La opinión de la gente es esa. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Como ves, el tiempo se nos fue muy rápido. Creo que es un tema que da para una segunda parte, así que ahí te comprometo de una vez para ver si seguimos desarrollando este tema, que es la educación, ¿verdad? Que es una prioridad para todos nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía, por estar conectados y nos vemos la próxima semana, el lunes, con otro tema aquí en directo. Feliz noche.